Gracias. Nuevamente, buenos días a todos y a todas. Agradecerles enormemente la invitación y la posibilidad de realizar y formular nuestro aporte al debate que se está dando y que se inició el lunes pasado. Mi exposición va a ser más bien breve, en la medida que considero que gran parte de los temas sobre los cuales quisiera hacer algunas consideraciones ya fueron tratados o fueron debatidos en la sesión del día lunes pasado. La primera consideración que quiero formular tiene que ver con el debate en torno a la determinación del monto que se menciona en el artículo 2 del proyecto de ley que está en consideración. Como ustedes saben, este monto refiere a una estimación, un cálculo que se efectuó referido a lo que efectivamente se gastó, se constituyó, digamos, el resultado del convenio suscrito el 5 de enero del año 2016. En ese sentido, señalar que ese monto no constituye una estimación teórica sobre lo que podría valer la transferencia de estos servicios en términos de porcentajes de personal, en términos de porcentaje de cada una de las superintendencias o de las áreas de la Policía Federal Argentina, ni tampoco un índice o una fórmula matemática sobre funciones de un presupuesto determinado del 2015, de 2005 o del 2019. Muy por el contrario, el monto al que hizo referencia la secretaria de Provincias en la sesión del día lunes, tenía que ver y está delimitado por los gastos que efectivamente correspondieron a la consecuencia del convenio suscripto el 5 de enero de 2016. En ese sentido, también poner en consideración, mencionar, quizás algo de esto se mencionó en la sesión del día lunes, pero en el debate creo que pasó desapercibido, y que tiene que ver con explicar cuál fue la modalidad, cuál fue la forma que encontró el Estado Nacional en su momento y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para resolver este proceso de transferencia. Ustedes saben, el mismo convenio estableció distintas etapas, digamos, en las cuales se desarrollaría. En ese sentido, mencionar que en el mes de marzo del 2015 se firmó un acta complementaria, precisamente el 14 de marzo, del 2016, se firmó un acta complementaria entre las dos partes. Esta acta complementaria establecía que la Nación efectuaría la liquidación de los haberes del personal efectivamente transferido, los gastos de comida, los gastos de personal, los gastos de bienes de consumo, que la Policía Federal, en realidad el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Federal, informaría esos gastos producidos periódicamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaría la transferencia de esos montos, insisto, efectivamente realizados en el marco del convenio suscrito con fecha 5 de enero, a la Secretaría de Hacienda del Estado Nacional, a la Tesorería del Tesoro Nacional. En ese sentido, es que me parece importante dejar en claro que la totalidad de ese monto transferido, es decir, informado por la Policía Federal, acreditado, documentado por la Tesorería General de la Nación y validado de alguna manera por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida que fueron esos los montos que transfirieron periódicamente, alcanzaron la suma entre, digamos, el 5 de enero del 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año, alcanzaron la suma de 8.046.971.008 pesos con 32 centavos. Ni centavo más, ni centavo menos. Esa fue la determinación que realizó, digamos, la Policía Federal y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en términos de cuál fue el costo de los efectivos y de los contratos que se encontraban vigentes al momento de suscribir el convenio del 5 de enero del 2016. Simplemente para que los senadores y las senadoras tengan el detalle de esta información, les informo que
de la información que hemos podido recolectar y que por supuesto está disponible para todos y todas, el monto transferido en concepto del inciso 1, es decir, gastos en personal, entre, insisto, enero y diciembre del año 2016, alcanzó la suma de 7.828.197.740,64 centavos. En ese monto, inciso 1, se han incluido, por supuesto, las retribuciones al cargo, es decir, los salarios habituales y permanentes del personal que efectivamente fue transferido de nación a ciudad, los sueldos son complementarios, las retribuciones extraordinarias, los seguros de riesgo del trabajo, las contribuciones patronales. En segundo lugar, también se informaron, es decir, la Policía Federal informó y documentó que realizó gastos en concepto de bienes de consumo y esos montos fueron transferidos de la Ciudad de Buenos Aires al Tesoro Nacional. El monto transferido durante el año 2016 y que conforman, como dijimos, los 8.046 millones, alcanzó en bienes de consumo el monto de 101.159.997,26 centavos. Y acá incluimos todos los elementos que tuvo que utilizar las dependencias y el personal efectivamente transferido. Insisto, efectivamente transferido en el marco del convenio suscrito el 5 de enero. Y dentro de estos 101 millones encontramos alimentos para personas, prendas de vestir, es decir, la vestimenta que se adquirió para los efectivos transferidos durante el año 2016. Estamos hablando de 10 millones de pesos, estamos hablando de valores de ese momento, ¿no es cierto? Se transfirieron, se gastaron más de 10 millones en concepto de prendas de vestir para el personal efectivamente transferido. Estamos hablando de combustibles y lubricantes, es decir, los combustibles para el despliegue de los policías, de los hombres y de los patrulleros, de los hombres y mujeres de la fuerza, se transfirieron y se consumieron más de 53 millones en ese concepto, elementos de limpieza, elementos de oficina y de enseñanza, útiles y materiales eléctricos. También se incluyeron dentro de estos 8.046 millones lo que se denomina servicios no personales, es decir, el pago de la energía eléctrica, la luz, el gas, el agua, la telefonía que utilizó el personal y las dependencias efectivamente transferidas mediante el convenio suscrito el 5 de enero. Alquiler de edificios y locales, en telefonía se reconoció, se rindió y se transfirió, es decir, el gobierno de la ciudad reconoció que ese era el gasto que se había efectuado en materia, por ejemplo, de uso de telefonía, casi 4 millones de pesos, a lo que le sumamos mantenimiento y reparación de edificios, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, más de 20 millones de pesos. Limpieza y fumigación de los locales, de los inmuebles, efectivamente transferidos. Si me permiten, en unos instantes quiero hacer alguna referencia respecto a la valorización de los inmuebles efectivamente transferidos. Gastos en materia de capacitación, de primas y seguros, de seguros de los vehículos y de los inmuebles efectivamente transferidos en el marco del convenio suscrito. Viáticos, casi 5 millones en concepto de viáticos. Bienes de uso, equipos sanitarios, es decir, se adquirieron elementos que eran necesarios para llevar adelante este acuerdo que se había suscrito, equipos de computación, programas de computación, etc. Es decir, algo más de 8.046 millones, casi 8.047 millones fueron los que efectivamente, en el marco del acta acuerdo suscrito el 14 de marzo del 2016, la policía de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transfirió al Tesoro Nacional en materia de cumplimiento del acta acuerdo suscrita el 5 de enero del 2016. Si me permite, señora presidenta, también quiero hacer algunas consideraciones respecto de otros aspectos que entiendo se plantearon en la sesión del día lunes, pero me parece importante brindar alguna información complementaria o eventualmente, si se pudiera, aclarar algunos de los puntos que fueron objeto de debate. En la sesión del lunes, sobre la cual estuvimos atentos, algunos senadores y senadoras plantearon la necesidad de tener elementos y tener números y poder documentar precisamente de lo que estaba hablando. Queremos en ese sentido
contribuir con un aporte significativo a esa demanda, a ese reclamo que entendemos legítimamente se planteó en esa reunión. El otro punto que quisiera mencionar es que en el contexto del documento suscrito el 5 de enero, como todos sabemos, se transfirieron bienes muebles, se transfirieron bienes inmuebles, con la contribución y el cálculo que hizo recientemente la Policía Federal Argentina, podemos en el día de hoy informar cuál es la valoración de esos bienes muebles y bienes inmuebles. En su momento no se hizo, o por lo menos no nos consta, no hemos encontrado documento que refleje esa valoración, quizás por el apuro, quizás porque no fue de interés. Sí nos parece importante que los senadores y las senadoras y la sociedad en general conozca a los fines de entender o de valorar o de eventualmente criticar cuál es el aporte que hizo, que hace y que sigue haciendo el Estado federal en cabeza, en este caso, del Ministerio de Seguridad, en pos de la seguridad ciudadana de los hombres y mujeres que viven o transitan por la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, la Policía Federal informó en un documento que también ponemos a disposición que del total del listado de bienes inmuebles transferidos a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del convenio suscrito en el 5 de enero, es decir, insisto con esto, no en el marco de una elaboración teórica respecto de cuál hubiera sido la mejor transferencia, sino en el marco del acuerdo suscrito entre ambas partes y que hoy se está propiciando su ratificación parlamentaria. La valoración de esos inmuebles, según el informe de la Policía Federal Argentina, alcanza a la suma de $325.667.940,54. Repito. Disculpe, doctor, aviso nada más que estamos en los 10 minutos para que vaya. Rápidamente. Entonces, casi 26 millones de dólares en materia de transferencia de inmuebles, alrededor de 2.237 millones de pesos en materia de transferencia de vehículos. Como ustedes saben, la cantidad de vehículos transferidos ha sido muy numerosa y ahí se cuenta autobombas y demás equipos que han sido valorizados por la Policía Federal. También contamos con la valorización del listado de armamento y chalecos antibalas, y eso alcanza la suma, o supera la suma de 214 millones de pesos. Quiero decir entonces que la inversión que en su momento no fue valorizada y que es importante que se conozca a los efectos, insisto, de identificar la contribución del Estado Nacional en materia de seguridad ciudadana, sumando estos ítems, alcanza la suma de 26.714.179,47 centavos, es decir, casi 27.000 millones de pesos. Bueno, simplemente quería hacer estas reflexiones. Por supuesto, estoy a disposición para las aclaraciones o las dudas que los señores senadores y senadoras quieran formular. Muchas gracias.